Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Mérida, Yucatán, para conocer un gran desarrollo y tenemos aquí a los dos autores, bueno, de muchos, ¿verdad? Nos acompaña el arquitecto Eduardo García. Arquitecto, muchas gracias por estar acá. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias. También nos acompaña el arquitecto Gabriel Lara. Muchísimas gracias, arquitectos, por estar aquí. Por favor, explíquenos un poco, ¿verdad? de cómo nace este proyecto. Somos un despacho con base en Tulum, entonces la idea era traer este lenguaje de Tulum a Mérida, traerlo a la ciudad. ¿Cómo se logra eso? Al final, integrando los espacios interiores exteriores, al final a través de recorridos. Ahorita estamos en una plaza abierta. El concepto es un basamento de 2 niveles con doble altura, en el cual se recibe toda la inercia del edificio. Para nosotros fue un gran proyecto que nos invitaran a formar parte de este desarrollo, y doy gracias a todo mi equipo por la pasión que reflejada en este proyecto, al cliente, a toda la parte de ingeniería. Creo que este proyecto es exitoso por toda este gran trabajo en equipo que logramos. Sin duda. ¿Cuántos colaboradores tienen ustedes? Somos un equipo aproximadamente de entre 16 colaboradores. Tenemos muy establecido el tema de conceptual, de diseño, de llegar al mínimo detalle. Somos un despacho que sí nos gusta llegar desde la parte conceptual hasta la parte de cómo poder construirlo, ¿no? Entonces, ahí fue uno de los retos importantes de este proyecto. Obviamente el cliente, desde la parte de la eficiencia estructural, de la eficiencia de construcción y la parte de la marca, que es dentro de una parte creativa, pues nosotros en el despacho lo que hicimos es juntar la parte creativa como marca y la parte de eficiencia estructural, de tiempos y de arquitectura, cómo llevarla al punto medio, ¿no? Que creo que este es un proyecto que tiene ese lenguaje, se puede percibir inmediatamente. Hay muchos retos aquí y es muy interesante la estructura. ¿Podrían platicarnos un poquito del tipo de estructura del edificio? ¿Qué tipo de losas? ¿Qué tipo de...? La estructura está resuelta a través de un sistema de losas postensadas. Columnas armadas de manera tradicional, acero en dimensiones de pulgada, estribos de 3/8 y losas a través del sistema postensado. ¿Y qué virtudes nos da el sistema de losas postensadas, a diferencia no sé, de una losa acero o de otro tipo de sistemas? El proceso constructivo es un poco más rápido. En cierta mayoría estamos evitando las vigas. Son claros más limpios. Es lo que puedo percibir, ¿verdad? Pareciera que las losas son bastante continuas. Así es. Vean eso. Y está buenísimo porque venimos en un momento en donde ya se alcanzan a ver todo el ramaleo de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias. ¿Cómo llega cómo se protegen o cómo se cubren? Hay todo un diseño, me imagino, de plafonds en todo lo que estamos viendo aquí. Sí, claro. Esto es el acceso principal. Sí, ahorita estamos en un área muy importante del proyecto, que es una plaza abierta, la cual nos convergen dos avenidas importantes, y lo que queríamos era que los vehículos, aprovechar que los vehículos bajan velocidad en la glorieta, poder integrar la glorieta dentro de la plaza. Entonces, esta plaza, la idea es que se conecta con la glorieta que tenemos al frente, y por la orientación, aquí todavía no están construidas, pero tendremos unas islas pergoladas, la cual nos va a generar una sombra, y la misma orientación nos permite que no tengamos rayos directos del sol.
esta plaza es un eje, es un eje simétrico en el cual todo converge hacia la parte principal del proyecto, que es el acceso de la galería de arte, que es un lobby, y a su vez termina con una escalera escultórica que conecta con la galería radial de las torres, y como gran remate tenemos la alberca de 25 metros. Entonces, en esta parte, este es el corazón del proyecto. Tenemos 7 metros de altura, y aquí está proyectado tener una biblioteca. Está impresionante este juego de las losas, las alturas y cómo ya se alcanza a ver la alberca, ¿no? La piscina, que va a ser, me imagino, como un carril. El basamento es el área comercial del proyecto, y la idea es que este foyer o este lobby, también si tú quieres entrar al restaurante o al área del market, tengas este lobby como parte público. No queríamos que el lobby sea simplemente para los residentes, sino que se pudiera abrir hacia la plaza y se pudiera conectar con los actores comerciales, ¿no? Entonces, sí tenemos este espacio que es un nodo de conexión de la plaza, el foyer, mercado y restaurantes. Es un espacio semipúblico. Aquí estaremos viendo toda la galería de libros, y como remate una gran escalera escultórica. Ahorita en esta parte estamos viendo lo que es la biblioteca. Aquí al fondo tenemos la escalera escultórica que ya se puede ver como el emplazamiento de esta escalera. Va a ser como si entraras al lobby o a la biblioteca de una casa. Claro. ¿Sabes? Como con esa escala doméstica, ¿verdad? Ok, entonces ese es el concepto, de hecho, del desarrollo. Correcto. El mezclar el arte con la vivienda, con el comercio, el hacer como una galería que recorra no sé si, el área comercial y el área de los departamentos. Claro, la experiencia del arte comienza en el lobby, comienza en el foyer, y de ahí generamos en planta baja y en primer nivel esta área de conexión hacia los dos lobbies de las dos torres, la torre A y la torre B. Entonces, en este recorrido que viene sombreado, viene techado, la idea es que va a haber exposición de arte en esta parte de aquí, y cada uno de los lobbies, que tenemos 40 lobbies, va a haber exposición de arte. Se está hablando el proyecto sí contempla una colección importante del número de cuadros, y la arquitectura se diseñó para que estos cuadros fueran expuestos, tanto en parte pública como en la parte de cada uno de los lobbies de los propios departamentos. Entonces, ahorita donde estamos en la galería. Por ejemplo, ¿aquí a dónde entro? Estamos entrando a una cava, que esta cava es una amenidad de los residentes. Va a haber una mesa para poder degustar vino, y una cava que cada inquilino podrá traer sus vinos y se podrá Ok. Está bueno. sería un poco Entonces tú guardas aquí tus botellas, y en vez de que la fiesta sea en tu departamento, pues está aquí, ¿no? Que está en conexión directa con el jardín, con la alberca, con el área pública. Ok, o sea, entonces son todas esas amenidades. ¿Y qué otra amenidad tienen? Ya vimos a biblioteca, ya vimos cava. Y además el terreno se siente bastante amplio, ¿verdad? O sea, la plazoleta de acceso, o sea, es de muy buen tamaño. Pues va a estar padrísimo. ¿Y cuántos niveles son de amenidades? Todas las amenidades suceden en 2 niveles, o sea, planta baja y primer nivel, que es todo este basamento que podemos ver aquí, es el que se une en planta baja y primer nivel, y luego ya las estructuras de las 2 torres se independizan. Esas 2 torres son totalmente habitacionales. El proyecto es muy eficiente en cuanto a la torre en sí,
porque tenemos una planta tipo que dentro de esta planta nosotros tenemos departamentos de una recámara, de 2 recámaras, de 3 recámaras. Entonces, resolvimos la estructura, el claro máximo que nos podía dar este sistema constructivo, los ductos verticales, y de ahí los departamentos están resueltos como para ver los productos que tiene Art House, ¿no? O sea, en planta baja tenemos Chef House Market, Coworking y Wellness. Toda esta parte es el basamento que une las 2 torres. Tenemos Pen Gardens, The Residences y Penthouses. Okay. Está bueno el esquema. Sí, este esquema está sencillo. Te queda más claro. La gente de ventas entendió muy fácil lo que necesitaban vender. Es una inspiración de lo que se ¿Hacen los bocetos a mano? Sí, tenemos en la oficina una chica muy talentosa para bocetos a mano. Excelente. Y la verdad es que ella se los aventó. Paulina es muy buena en eso. Y fue la primera concepción. O sea, ¿qué se buscaba? Una biblioteca que fuera esta experiencia y que me siento en mi casa. Y creo que este croquis habla de eso, ¿no? De esta sensibilidad del espacio. Esta es la planta tipo, la planta de la 4 a la 16. Pero, por ejemplo, esta es una fracción, ¿verdad? Esta es una torre. Esto es una torre, todos los espacios al interior teníamos que tener buenas terrazas, buena ventilación, y se resolvió que los departamentos tuvieran esta gran fachada. O sea, tenemos 3 entreejes, 2 entreejes para cada uno de los departamentos. Eso es algo que ayudó mucho a entender el que los departamentos son muy cómodos y se abren a la ciudad, y se potencializan las vistas a la ciudad. Y el de 3 recámaras, pues es un departamento mucho más, con mucho más espacios, más closet, más almacenamiento, cocina con isla, y siempre están en esta parte, ¿no? O sea, tenemos ventilación lateral y toda la vista de fachada frontal hacia la calle. Son grandes, son de 180 metros cuadrados los de 3 recámaras, que nosotros arquitectónicamente, digo esto nomás así, cómo la gente va a vivir en Mérida. Bueno, necesita closets, cocina en isla, un departamento grande, porque al final vives en una recámara, pero todas las amenidades, que son 18, pues estás afuera casi todo el tiempo, ¿no? Entonces un poquito las amenidades sirven para tener un espacio más pequeño, habitable, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿dónde estamos? Aquí estamos en un área que se llama Plus 18, es un bar. Es un área de lounge para gente mayor de edad. Tienes un bar, tienes un lounge, bar, y tienes una terraza. Entonces aquí la idea es que los chavos de 18 puedan tener igual un espacio dentro del condominio, ¿no? Y no nada más... Claro, no nomás ahí la alberca. Exacto, entonces ellos aquí tienen su espacio de reunión también. ¿Qué alturas tenemos de entrepisos? O sea, ahorita tenemos alturas de 9 metros, alrededor de 5 metros, y en departamentos son de 3.20 aproximado. Ya con plafón van a quedar de 2.65, ya libre una altura de departamentos. Hay espacios de aquí que van a ser a consideración del cliente, que son proyectos a futuro. Pero las áreas estructural son desde 6 hasta 9 metros aproximadamente. ¿Y en cuánto tiempo lleva la obra? Ya llevamos 1 año, 4 meses aproximadamente. ¿Y cuánto está más o menos pensada en concluirse? Está programado a concluir en septiembre, a finales de este año. Ya lo estamos cerrando, aproximadamente en 2 meses ya estaremos cerrando todo lo que es estructura y nos vamos de lleno con los siguientes procesos. Buenísimo. Muy bien, jóvenes, pues vamos a subir al elevador. ¿Podemos pasar? Sí, les comentaba que este proyecto lo empezamos precisamente en marzo del 2020, en la pandemia. Nos fuimos a home office el 30. Aquí no hay cerros.
Me recuerda a Los Mochis, porque pues, allá también es un valle, pero sí está rodeado de cerros. Paralelismo total. Y está buenísimo, ¿verdad? Porque de repente hay gente que se quiere venir a vivir a Mérida, pues para experimentar esta cosa de las casitas típicas, ¿verdad? De la arquitectura que modifica un poco el contexto histórico pues con nuevos materiales o con nuevos espacios, que la alberca. Pero aquí es otra cosa. Vean la alberca. Creo que también me gusta, para venirme a pasar aquí el verano, quizás hasta 6 meses de mi vida, grabando obras ajenas, haciendo proyectos desde acá, supervisando obras. Es que la arquitectura es muy noble. Y se ve muy bien ejecutada la obra, o sea, el concreto se ve perfecto. ¿Qué tipo de cimbra utilizaron aquí? Ah, no, pues es que ya vienen las losas, ¿verdad? No, sí se utiliza cimbra con madera fenólica. O sea, los postensados los cuelan aquí mismo. Sí, aquí mismo. Aquí mismo. El proceso de postensado se arma toda la plataforma de madera, la cimbra, se coloca el acero, se colocan todos los cables de tensado, se cuela y posterior al colado se tensa la losa. Pero ya que está colocada, no, antes de colocarla. No, ya todo es durante el proceso en sitio. El tensado ya se hace posterior al colado, hecho en sitio. Ah, claro, o sea, aquí mismo. Estaba pensando en las vigas como tipo alveolares que llegas y las colocas, pero no, aquí es cimbrado. Es aquí. O sea, la diferencia es que después lo postensas. ¿Y se puede ver por ahí algún de los torones donde se hace el postensado? Se alcanzan a ver en aquella losa. A ver. Los cables que se ven debajo de donde está la malla, donde están los perfiles de la malla anticaída, en la mera esquinita, en la segunda columna, primera, segunda. Ahí se ven, ¿verdad? Ya. O en este lado, todos los que están aquí, en esta cara del edificio. Arriba de la plataforma amarilla, toda esa línea que se ve en el perímetro, todos esos son cables. ¿Y los cortan? Sí, si se tensa, se llena de grout por estas mangueras y se cortan ya, una vez ya tensados. A ver, explícanos ese proceso del grout. El proceso del llenado de grout es por medio de una máquina de inyección. Se llena hasta que del lado opuesto fluye ya el grout, quiere decir que ya está completamente relleno. Una vez fraguado, se sella la manguera y se cortan los cables del lado donde se... El espacio por donde va el cable se llena de grout. Sí, están con una manguera. Hay una manguera y en esa manguera entra el cable, el torón. Y entonces estas mangueras son por donde entró el grout. Así es. Y estas ya después nomás se cortan. Ya nada más se cortan al nivel del concreto y ya. Fester sin duda tiene todos estos productos, ¿verdad? Que facilitan la vida, el Fester Grout. ¿Cómo lo definirías el grout? Pues es un producto que te saca de muchos detalles, de buena resistencia, un material de buena calidad. Pero ¿cuál es la función del grout? El grout es un material que te permite, por su consistencia, fluidez. Y en el espacio por ejemplo, la manguera que tenemos, necesitamos rellenar el espacio entre el cable y la manguera. Entonces la fluidez del grout te lo permite y el grout alcanza una resistencia mayor a 350 igual o mayor a 350 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la resistencia que tenemos de la estructura. Excelente. Y tú lo puedes dosificar el grout, o sea, tú puedes dejarlo de 300, de 150, o ya viene con esa super resistencia de 350. Ya viene con la resistencia, ya es prácticamente directamente de fabricante
que viene con las especificaciones. Ok, buenísimo. ¿Y sísmicamente cómo trabajan las dos torres? Porque están conectadas, ¿verdad? No, las dos torres sí están independientes. Es que, por ejemplo, aquí pareciera que se tocan. O sea, esta es una torre. Toda esta es una torre. La otra es la otra torre. Sí, la cimentación está independiente. Cada una tiene su cimentación. ¿Qué tipo de cimentación tienen aquí? Porque el suelo es muy rocoso, ¿verdad? Sí, son zapatas aisladas. Y una losa de cimentación para la parte de elevadores. Ok. ¿Y a qué profundidad van las zapatas más o menos? Estas las tenemos del nivel de piso terminado, fueron dos, aproximadamente 4 o 5 metros. 5 metros. Aproximadamente. Es que no pueden ir mucho más abajo, ¿verdad? Por tanta piedra. No, y aparte, por el tipo de material ya del subsuelo que nos encontramos, no podríamos desplantar de más abajo. Ya encontramos el manto acuífero también. ¿Y cómo están preparados, por ejemplo, para un huracán como el que pasó hace algunos años, que hubo inundaciones en pasos a desnivel, en sótanos? ¿Qué tipo de sistemas están? Se le dio solución con un sistema de pozos pluviales en lo que es el sótano y bombas para drenar todo el agua que llegue a afectar en sótano. Cálculo específico ya está para cualquier imprevisto, ¿no? Entonces, el cálculo está hecho prácticamente para cubrir el área o la necesidad del edificio en cuanto a la captación de acuerdo a los estudios que se han hecho, ¿no? ¿De qué dimensiones son las columnas? Tenemos de 70 centímetros, 70 por 50 centímetros. Arquitecto, y platícanos, ¿este es el edificio más grande que han hecho, que han diseñado? Sí, definitivamente, definitivamente, sí, fue un reto que el equipo nos unimos mucho. Al final este proyecto, agradecer a todo mi equipo que obviamente respalda este gran proyecto y sí, sin duda es el proyecto más grande que hemos hecho y muy contentos de que sea un proyecto exitoso. De verdad, muchas felicidades porque pues esto habla de un trabajo de algo de tiempo, ¿verdad? Somos un despacho con un grupo, no hay mucha rotación en nuestro despacho. Los socios y yo tenemos ya bastante tiempo trabajando juntos, entonces eso hace que ya con algunas miradas nos entendamos y el proceso de diseño y el proceso creativo pueda fluir, ¿no? También tenemos muy buenos clientes que saben lo que quieren, lo que necesitan, con experiencia, y eso hace que al final sea un proyecto exitoso en ambos lados, ¿no? Tanto desde la parte de arquitectura como la parte de comercialización, y una experiencia muy agradable para compartir con el equipo. Buenísimo. Y a ver, algunas preguntas, arquitecto. ¿Qué tanto modifican ustedes el programa de necesidades inicial de los desarrolladores, del cliente? Claro que hay un cuestionamiento, claro que hay un cuestionamiento de qué es lo que necesita el proyecto. En este caso, este proyecto se abre a la ciudad, se genera una plaza pública, se modifican banquetas, se modifican circulaciones, la intervención también de los camellones. O sea, claramente el cuestionamiento hacia el desarrollador, vamos de la mano para que el proyecto responda a las necesidades. Pues arquitecto, muchísimas gracias de verdad por compartirnos. ¿Podrían compartirnos cuáles son las redes sociales del despacho? @estudioarcs en Instagram y la página de internet es estudioarcs.com. Excelente. Esperemos que nos reciban por allá en Tulum para conocer más de su arquitectura. Claro que sí. Muchísimas gracias.